Carola, muy buenas tardes, 12:41. Vamos a tomar contacto ahora con José Miguel Bernucci, que es secretario nacional del Colegio Médico, para analizar también, escuchar su opinión respecto al último balance de la autoridad sanitaria, particularmente del ministro Jaime Mañalich. José Miguel, muy agradecido por tenerte nuevamente en el programa, gracias por tu tiempo, por conversar con nosotros. Y lo primero, es preocupante, recién hablamos con el alcalde de La Reina, él nos decía, la población no tiene que sentir pánico, pero sí miedo, porque es la única manera de que nos tomemos en serio el coronavirus. ¿Cómo viste tú este nuevo balance y, sobre todo, las nuevas medidas que se toman? Bueno, el balance yo creo que está siendo parte de una tendencia que ya llevamos varios días, incluso algunas semanas, donde hemos tenido un aumento sostenido en los casos. Por lo tanto, nadie podría decir que esto fue algo que no se esperaba o que algo que está saliendo fuera de lo común. Esto es parte de una tendencia y así lo está demostrando tanto el número de casos totales como los requerimientos de ventilación mecánica, como las aglomeraciones en los servicios de urgencia y también los fallecidos. Ahora, referente a las medidas, la cuarentena total en la región metropolitana, ayer justamente lo discutíamos con algunas personas, era algo inevitable. Y era algo inevitable porque para la cuarentena, si es que sirve para algo, para lo que sirve es para bajar el número total de contagiados nuevos totales al día. Y por lo tanto eso, al haber la cuarentena, esperamos bajar esa cantidad y por lo tanto darle un respiro a los servicios de urgencia, darle un respiro a las unidades de pacientes críticos. Respecto a qué obedecen estas cifras y también el crecimiento exponencial, José Miguel, ¿tiene que ver con una mala comunicación del gobierno en su momento o con un mal entendimiento, si se quiere, de parte de la ciudadanía también, cuando se habló de esta nueva normalidad, de poder salir quizás de a poco, de ampliar nuestro círculo? En otros países les llaman burbujas sociales, ¿no? Aumentar un poquitito el círculo de cantidad de personas con que tú te relacionas. ¿O obedece a una curva lógica de la enfermedad que también lo hemos visto en otros países? No, yo creo que hay que entender primero que todo esto es un fenómeno que responde a varias causas y no solamente a una. Digamos, nadie puede apuntar con el dedo ni a las personas, ni a alguna autoridad o algún hecho particular y decir esta fue la causa. Lo más probable es que aquí tuvimos una serie de causas. Lo primero es que este es un comportamiento que ha sido más o menos similar en distintos países, ¿ya? Y por lo tanto, leí por ahí también que uno podía pecar de un poco de ingenuidad, de pensar que a nosotros no nos iba a suceder. Lo segundo es que probablemente el fenómeno de paso desde los contagios de casos que fueron importados del sector oriente a una transmisión comunitaria entre las comunas más populosas, probablemente responde también a eso. Lo segundo es que efectivamente lo que nosotros podemos ver con los datos que tenemos a la vista hasta ahora es que las personas cuando hicieron la cuarentena y cuando en muchas zonas se hicieron cuarentenas de facto, incluso en comunas que no estaban indicadas por la autoridad, los casos de números totales bajaron. Y por lo tanto, cuando se empezaron a relajar las medidas y cuando se dio un discurso público que probablemente llevaba a entender de que podríamos realizar muchas más actividades, como por ejemplo aperturas de mall, volver a clase, mesetas, etcétera, eso generó también un impacto en el actuar de las personas y finalmente el accionar personal de cada habitante, sobre todo de la región metropolitana, llevó a relajar cierta medida y probablemente. Entonces, la mezcla probablemente de todas estas situaciones llevó a que finalmente estemos viendo hoy día un aumento de casos, sin descartar el efecto climático, donde, ¿no es cierto?, la disminución de las temperaturas y ya la llegada del invierno probablemente podría llegar incluso a aumentar los casos más. Claro, entonces una cadena de hechos. Y respecto al lugar de los testeos, ¿qué información manejan ustedes, José Miguel? Porque, claro, uno empieza a tratar de diseccionar los datos que se entregan. Evidentemente se empiezan a hacer más exámenes. Ya hace por lo menos 2 semanas que se vienen realizando o se anuncia que se realizan 10.000 testeos o más. El punto es dónde se hacen esos testeos, porque evidentemente si lo hacemos en el sector poniente de Santiago, probablemente nos encontremos con que hay mayores casos. No tiene que ver con nada más que con la desigualdad. Hay mayor densidad poblacional, hay mayor hacinamiento también de las mismas personas. Esas personas son las que efectivamente tienen menos capacidad de quedarse en su casa y se tienen que movilizar para tener el sustento diario. En fin, una serie de factores que nuevamente probablemente los hace ser el grupo más perjudicado. Sí, efectivamente, bueno, nosotros desde el inicio de la cuarentena hemos planteado como colegio
que dilucidar de la forma en que estamos realizando estos testeos es sumamente importante para ver, en el fondo, para poder saber si la información que tenemos a la vista está representando la real realidad, por decirlo de alguna forma, y valga la redundancia. Pero referente a eso, los datos que tenemos, que son datos muy generales y datos regionales, el 80% de los testeos desde un inicio se están realizando en la región metropolitana. Y sospechamos, y se sospecha, de que la mayoría de esos testeos se estaban realizando también en la zona oriente. Y producto, incluso hoy día el ministro Mañalich algo de eso dijo, referente a que esta disminución de la capacidad de realizar testeos por parte de los laboratorios privados tenía que ver con un sobreuso, ¿no es cierto?, y no con orientarlo realmente a las personas sintomáticas o sospechosas epidemiológicamente. Entonces, la verdad que efectivamente, sí. No, es que solamente ahí hay un punto que también lo hablábamos bien temprano. Es complejo, porque aquí nos dicen que van creciendo también los pacientes asintomáticos y los síntomas difieren mucho entre una persona y otra. Por ejemplo, el síntoma que puedes tener tú es muy distinto a los que puedo sentir yo si es que tenemos coronavirus. Por lo mismo, es complejo decirle a la gente cuando se sienta realmente mal, vaya, porque hay muchos que pueden tener tos seca 2 días, o un niño en la casa, por ejemplo. Evidentemente uno comprende que un papá se pueda preocupar y querer llevar a ese niño para ver si es que tiene o no coronavirus, ¿no? Claro, efectivamente. Mira, aquí lo que hay que entender es que efectivamente cuando la decisión depende de las personas, la realidad de las personas es tan disímil que finalmente la respuesta también es muy disímil. Claro. Entonces, por eso, uno como autoridad, en el fondo, o las personas que están a cargo de esta situación, tienen que tener una definición de caso y una estrategia que le haga sentido a la comunidad, ¿ya? Y los problemas que estamos teniendo es que probablemente la definición de casos, que, ojo, aún está corriendo, incluye el paciente tiene que tener demasiadas cosas como para poder consultar, y por lo tanto se ha dicho en el comité de expertos que se deben bajar los requisitos, por decirlo de alguna forma, o la cantidad de síntomas que las personas tienen que tener para, en el fondo, poder acceder al testeo. Eso es por un lado. Y lo segundo es que efectivamente lo que nos está faltando mucho como país, y esto también lo ha dicho el mismo comité de expertos, no es algo que nosotros hemos planteado como colegio, me refiero, nos hemos sumado a lo que ha dicho el comité de expertos, es que tenemos que hacerle un seguimiento muy estrecho a los contactos. El testeo al paciente con poquitos síntomas y el seguimiento estrechísimo tanto a ese paciente como a sus contactos en el mundo han demostrado que es la forma que mejor se logra controlar la cantidad total de casos, incluso sin cuarentenas y sin cuarentenas muy extendidas. Entonces, es por eso que, por un lado, tomarle exámenes a todo el mundo y que eso parezca de los pacientes, que eso nazca desde los pacientes, en realidad no es bueno, porque nos pasa lo que nos pasó en el sector oriente. Pero, que se acabaron los test, digamos. Exactamente, pero exigir demasiadas cosas para tomar el examen y no tenerlo facilitado a toda la población, nos pasa de que muy probablemente en muchas zonas de Chile tengamos poquitos casos o casos cero incluso, no porque no los tengamos realmente, sino porque no estamos testeando lo suficiente. Me acuerdo que hace algunos días en la discusión, y se lo preguntaban al ministro después de cada conferencia, era por qué no se hacen todos los testeos diarios si todavía hay disponibles. Él decía, bueno, porque no se necesita. Y de a poco, dijo, hemos ido avanzando para hacer a pacientes asintomáticos, porque así podemos ver focos de infección también de los cuales no tenemos conocimiento. Hoy en día, me imagino que esa discusión queda un poco atrás, porque son más las personas que tienen síntomas a las que o a los testeos que tenemos disponibles, digamos, como país para ir probando en distintos grupos, o hay que hacer una mezcla. ¿Cómo se puede lograr un justo equilibrio ahí? Sí, mira, lo que pasa es que una cosa es lo que tú haces con una PCR positiva. Tú en un paciente que tiene sospecha, sea porque tuvo contacto, sea porque tiene síntomas, sean muchos o pocos, pero si tú tienes una sospecha, ese diagnóstico tú lo realizas con una PCR. Ahora, si tú quieres tener información epidemiológica, por ejemplo, ¿cuántas personas tú sabes que se expusieron al virus midiendo anticuerpos, que es lo que se planteó hacer alguna vez? Eso tú lo puedes hacer con exámenes de anticuerpos que son mucho más baratos y asequibles que los test de PCR. Entonces, si tú quieres tener información epidemiológica, puedes hacerlo con otras técnicas que no sean PCR, pero si tú quieres tener información clínica, eventualmente hasta ahora el gold estándar es hacerlo con PCR. Entonces, depende de qué tipo de información quiera la autoridad
tiene que referirse a qué tipo de casos. Ahora, referente a que si qué va a pasar en realidad si tenemos realmente los 12.000, 14.000 test para hacerlo al día, en realidad eso depende de que la autoridad nos informe, pero en base a lo que están diciendo, por ejemplo, los laboratorios privados, ya en realidad uno puede empezar a plantear cierto nivel de duda referente a esa información. José Miguel Bernucci, secretario nacional del Colegio Médico, muchas gracias por tu tiempo, como siempre, por conversar con nosotros. Es una medida, por supuesto, que es un nuevo remesón, ¿no? Las cifras se lo indican, 2.660 casos diarios. Aquí hay que tomárselo en serio y hay que respetar lo que está indicando la autoridad sanitaria a partir del viernes. Gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ti, Humberto. 12:51 minutos, el Senado postergó para el próximo martes la votación del proyecto que busca establecer un